Y vuelve el Mirador a Radio Torre Pacheco, este espacio que emitimos los miércoles a las 12:30 aquí en directo. Y tenemos precisamente con nosotros, en nuestros estudios contamos ya con Miguel Galindo, al que vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, aquí de vuelta. De vuelta, claro, desde el año pasado, ¿eh? Desde el año pasado, ¿eh? Desde las Navidades del año pasado. Exactamente, que parece que no iba a llegar nunca, pero te das cuenta, al final todo llega. Todo llega y se pasa, Sí, sí, vamos a ponernos en plan poético, ¿eh? ¿eh? Todo pasa y En todo plan llega. trascendente más Sí, que sí, sí. poético. Bueno, y a continuación vamos a escuchar el artículo que hoy nos traes, que hoy nos vas a leer, que además ya se quedó pendiente Se quedó pendiente, sí. y lo recuperamos hoy y el título es Cara Ecclesiam. En latín, ¿eh? Sí, Querida Iglesia en castellano. ahí está, la Muy bien, traducción. porque lo de caro viene de querido y lo querido siempre es caro. Pues resulta que si volvemos la vista atrás y quitamos estas semanas de fiesta, se me molestó más de uno barra una, digamos que bastante, por el artículo publicado fechas atrás sobre las finanzas vaticanas, aquel que titulé A Dios rogando. ¿eh? Sin embargo, no se me molestaron por la generalidad de lo que en él se vertía, sino que se escandalizaron en su íntimo y personal escándalo, valga la repetición, por la relación que yo aportaba sobre su estrecha relación con las mafias italianas. Sin embargo, la relación directa con las fábricas de anticonceptivos y las de armas se obviaban. Es curioso. Pues lo siento, y mucho, pero es la pura realidad. Y lo mejor que puede haber ya no es solo reconocer, sino también conocer la verdad allí donde estuviere. Pues solo limpiando la mugre y la suciedad puede relucir la gema que, como se dice en el Evangelio, se oculta bajo ella. Pero la relación viene de hace más de un siglo, con la Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana o la Puglia. La iconografía religiosa en sus ceremonias y el estrecho contacto con la Iglesia ha existido contundentemente como una simbiología. Por ejemplo, la Ndrangheta, es una mafia, adora a San Miguel Arcángel y celebra sus convenciones anuales de mafiosos en el santuario de la Virgen del Polsi. La Camorra controlaba parroquias, diócesis y llegó a monopolizar la administración de los sacramentos a sus miembros con una elevada porosidad estática, ya que no estética, entre lo religioso y lo criminal. Los mafiosos se consideran profundamente católicos y tal es la simbiosis que a sus elementos muertos se le levantan altares en Nápoles, donde se les adora como santos, impunemente, así como a capos generosos se les entierra en el altar mayor de destacadas iglesias romanas, como Renatino, el capo Renatino en San Apolinar, o Casamónica en San Juan Bosco, o Enrico Pedis en la Piazza Narbona. La tal promiscuidad, por llamarla de alguna manera, viene del interés crematístico, como casi todo. El Vaticano ha sido para ellos un importante paraíso fiscal, donde las mafias han blanqueado su sangriento dinero divinamente, y perdónenme la macabra broma.
El caso de Roberto Calvi, llamado el banquero de Dios y director del Banco Ambrosiano, es más que conocido en sus vínculos con la logía masónica P2, con el Vaticano, y en cómo acabó todo. Que no acabó en realidad, sino que empezó a acabar, digámoslo así, por hacerlo de una manera honrosa para el Santo Padre y de la forma más delicada para los creyentes. Hace 7 años, en Casano, Calabria, un niño de 3 años, Cocó, junto con su abuelo, fueron inhumanamente asesinados y quemados vivos por la Ndrangheta en un ajuste de cuentas. Esas cosas pasaban y pasan con la mayor naturalidad. Francisco, recién estrenado papa, se plantó allí y ante 20.000 personas y por los medios de comunicación soltó aquello de que los mafiosos no están en comunicación con Dios y deberían ser excomulgados. Un mes después, 200 destacados elementos de la temible mafia calabresa, en boicot y protesta por esa palabra, dejaron de ir a misa y empezaron a presionar a la iglesia base. Lo de la excomunión se quedó en amenaza franciscana, porque a su curia no le dio la gana. Y lo digo en verso para que cale más profundamente. Igual hay que reconocer una cosa como la otra. Francisco está decidido a hacer frente y dar guerra a la mafia. No es cristiano lo que está pasando, dice. Y claro que no lo es. Pero aún y así, hace poco, muy poco, en Ópido Mamertina, los responsables cívicos religiosos, pues como en todo el católico mediterráneo, de una procesión de la Virgen María, la pararon frente a la casa de un conocido capo local, juzgado por extorsión y asesinato, en claro homenaje a su figura. Y eso a pesar de las protestas de los carabinieri, que nada pudieron hacer por evitarlo. Y nadie de la curia romana ha protestado ni prohibido nada. Y esto está sucediendo mucho allí, y aquí en España también, presidiendo procesiones y recibiendo honores religiosos, aunque sean otra clase de capos distintos, pero no distantes, que capos existen en lo social y en lo político. No seamos cínicos, ni hipócritas, ni fariseos, rasgándonos unas vestiduras que son pura falsedad. El propio pontífice actual vomita sobre ello y lo condena y proclama su anticristianidad a voz en grito. El drama humano y divino es que está solo, aislado y secuestrado por su propio ejército curial y abandonado por los que dicen ser su rebaño, que somos todos nosotros. Yo no sé a quién seguirán esas ovejas, pero no a él no. Para mí que tienen demasiados pastores que les ocultan al pastor. No sé si me entienden. Como aquello de que los árboles no dejan ver el bosque. Pero se me da a mí que en este caso a nadie le importa ver bosque alguno, encontrándose tan a gusto y ocultos y apesebrados por esos árboles. Por supuesto, esta es mi muy personal opinión, claro. Bien, pues acabamos de escuchar en Radio Torre Pacheco a Miguel Galindo leyendo Cara Eclepsiam, su artículo, y ahora pues vamos a leer los comentarios, a ver qué opinan tus seguidores. Comenzamos con el de María. Estaba añorando la reanudación de tus programas de radio.
Dile a los de la emisora que lo interesante de tus artículos ya no son solo los temas que tocas, sino los comentarios difundidos y colgados en el programa de radio. Que no dejen de hacerlo. Por cierto, empiezas con uno muy fuerte y muy duro, pero tú sabrás. Bueno, en realidad no es que empiece, es que esto estaba escrito para antes, pero no se pudo por las fiestas navideñas. En realidad no sé si recordarás, puesto que tú eres una seguidora fiel y constante, no sé si recordarás pues de Adiós rogando, ¿eh? Pasaron unas semanitas y claro, y empezaron a caer peros y contras y en fin, alguna que otra diatriba, etcétera. Lo que suele ocurrir en estas cosas, o sea, yo no, en ese aspecto, lo admito. Pero claro, cuando ya escribí la contestación, que es pues ya se echaron encima los Christmas, el Merry Christmas, y claro, pues es el primero que ha salido. Por eso parece que tiene cierto retraso, pero en realidad no lo es. Y sí, efectivamente, a tu segunda parte, me meto en este bereal porque creo que me debo meter. Yo me metí y yo he de salir, aunque sea echando todavía más gasolina al fuego. Pero vamos a ver, o se dice toda la verdad o se oculta. Y yo, entre ambas cuestiones, prefiero decirla. Y con datos, como está aquí. Vamos ahora al siguiente comentario, es de Mondovilio. Amigo mío, si alguien le molestó con el Adiós rogando, solo puedo hacer una cosa, recomendarles la historia de la cristiandad de Darmain McCulloch. En editorial Debate, lo mejor para su ignorancia es la cultura. Sí, para toda ignorancia, lo mejor es la cultura. Lo que pasa es que como hemos hecho cultura de todo, sin ser todo cultura, la cultura es la cultura y la ignorancia es la ignorancia, pues la gente, pues para ellos leerse una novela de Corintellado también es cultura. Pero efectivamente, tu recomendación es muy válida. Es más, ese libro, ese tomazo, porque es un tomazo de 1000 y pico páginas, creo que lo tengo, estoy hablando de memoria, creo que lo tengo yo también en casa. Y sí, eso es recomendable a todo el mundo que tenga la más mínima preocupación. Historia de la Iglesia. Más comentarios. Este es de Ángel. Desde luego te has vaciado en dar datos probados y comprobables. No es una justificación por tu parte, o así lo veo yo, sino más bien una demostración muy documentada de constataciones. Más vale que nos informemos antes de criticar nada que desgraciadamente es real. No, por supuesto, claro que no. O sea, yo no estoy justificando absolutamente nada. Ni siquiera estoy criticando nada. O sea, estoy constatando unos hechos. Si alguien se siente criticado, pues la verdad, de verdad que lo siento mucho. Pero son unos hechos palpables, comprobables, verídicos y que están ahí. Que están ahí para que quien quiera pueda meterse y pueda saber la verdad. Entonces, eso es lo que hay. Debemos de separar en conciencia lo que es el Evangelio de lo que es la religión. Son dos cosas distintas. Y la religión, puesto que el Evangelio está limpio, la religión debemos limpiarla o prescindir de ella. Cada uno actúe como quiera, pero participar de algo que a su vez participa de las peores condiciones del ser humano, en fin, me quedo ahí. Vale, vamos ahora con el comentario de Mercé. De todo esto, en tiempos de mi querida tía abuela, no se sabía nada porque se ocultaba y estaba prohibido darlo a conocer. Afortunadamente hoy, el que no sabe es porque no quiere saber y haya cada cual con su conciencia. Eso decía ella. Sí, sí, claro. Además, en aquella época no podía... Bueno, y si decía eso, te lo diría a ti y a gente de confianza, porque incluso decir eso en público ya era reo de culpabilidad, ¿eh? Te llevaban inmediatamente
y te ponían el capirote público. O sea que, por supuesto, pero bueno, tu tía abuela era una liberal en tiempos de la dictadura más dura y tenía que actuar por prudencia, pues según su conciencia le permitía. Y así hizo. Vamos ahora con el comentario de Monse. Me dice Mondo que cuanto dices es cierto. Por eso yo soy creyente, pero no practicante. Una cosa es lo que la religión cuenta de sí misma y otra, muy distinta, lo que la historia cuenta de la religión. Justamente, sí, además lo has dicho perfectamente bien. Son dos cosas que muy distintas. Historia y religión. Religión cuenta ella misma su propia historia, a su propia manera, y con dogmas. La historia cuenta lo que pasó, no juzga. Y la religión se cuenta a sí misma, es como una autobiografía. ¿Cómo me voy a tratar yo mismo? Y lo otro es la historia, la que juzga. Lo has dicho muy bien. Exactamente igual que has empezado diciéndolo, el creyente, vale, no es lo mismo lo que yo creo que en lo que yo creo o en quién creo. Una cosa es creer y otra cosa muy distinta en qué creer. Es como el que apunta a una diana y dispara a otra. Pero eso es una cuestión de cada cual. Comentario de Luis. Me temo que con este artículo te habrás cobrado enemigos. Existe una particularidad en las personas y es que nos convertimos en dogmáticos con nuestras creencias. La excusa es que ataca nuestra fe, pero lo inteligente es examinar en qué tenemos puesta esa fe nuestra. Justo lo que yo he dicho anteriormente. O sea, es que Miguel no es un hombre de fe. Pues se equivocan. Yo soy un hombre de fe. Ahora, yo sé dónde tengo puesta mi fe y dónde no tengo puesta mi fe. De hecho, en mayor o menor grado, todos tenemos nuestra fe pequeñita, grandota, así o asado. Porque fe es esperanza. Viene a ser lo mismo. Ahora, una cosa muy distinta es dónde, en qué, cómo, por qué. ¿Por qué? Porque me lo digas tú con un dogma, yo tengo que tener la fe que tú me digas y que tú me diste porque porque lo primero que ha hecho es el dogma de la infalibilidad. Hombre, me parece, en pleno siglo XXI, me parece tan burdo, que me admiro de que haya personas que crean en eso. Tú tienes que tener fe en mí y en lo que yo diga porque lo digo yo. Manda romana, Pero en fin, así están las cosas. Seguimos ahora con el comentario de Amalia. Me has dejado estupefacta. Yo solo sabía lo del escándalo mundial de abusos sexuales sobre menores por parte del clero de esa iglesia, pero desconocía esta otra faceta de la que hablas en tus dos artículos, el anterior y este. Como tú dices muchas veces, el cristianismo nada tiene que ver con el catolicismo. Absolutamente nada. Vamos a ver, la base es el cristianismo, eso está clarísimo. El cristianismo llega puro hasta Santiago, quien prosiguió la labor de su hermano Jesús, la iglesia de Jerusalén. Ese cristianismo es puro, y pasan muchos años. Llega San Pablo. Entonces modifica el cristianismo y fabrica el catolicismo. Entonces, de una cosa sale otra. Llegan unas gambas y las rebozas, le añades un rebozo. Y al final resulta que la gamba se queda dentro del rebozo y nadie ve la gamba, solo el rebozo. Ese es el catolicismo. Y hay quien cree más en el catolicismo que en el cristianismo. Cree más en la ropa que en la persona que va dentro de la ropa. Es más, hay más de esos que de los otros. Vamos a leer a continuación el comentario de Pepe.
Al leer tu artículo me he animado a releerme el Evangelio a secas, sin añadidos, y no existe cosa más contradictoria el mensaje de Jesucristo con todo esto. Nos han acostumbrado a los dogmas y han despreciado las formas. Y eso, punto suspensivo, y eso que ya los textos evangélicos han sido retocados, limados, pulidos, adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. Que no son como se escribieron en un principio. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Pues efectivamente, que alguien quiera establecer comparaciones con todo esto que yo digo y que está ocurriendo, pues que coja el Evangelio y se lo lea. Y si lo que está ocurriendo, las participaciones en los laboratorios, las participaciones en las fábricas de armas, los abusos de menores, las ocultaciones, los latrocinios que se están llevando a cabo aquí en España con todo eso, todo esto que aquí digo, el asociarse con las mafias, si todo eso es acorde al Evangelio, pues entonces yo estoy equivocado, absolutamente, totalmente. Y vamos ahora con el comentario de Juliana. No me gusta nada tu artículo de hoy, sinceramente. He sido educada en una religión y ahora me siento atacada en mis principios. Yo no digo que mientas. Es muy gordo lo que dices, pero me cuesta mucho trabajo admitirlo. Tengo que decírtelo. Muy bien, y yo además te doy las gracias. ¿Es Juliana? Sí, Juliana. Te doy porque eres sincera. Pero permíteme que yo también lo sea. Tú eres sincera y me lo dices. O sea, tú has sido educada en una fe y te han introducido una fe a la que no eres capaz de revelarte. Y así lo confiesas. Pero eso no quiere decir que yo me sienta atacado por eso. Porque no me siento atacado en absoluto. Tú me estás diciendo lo que tú consideras que debiera ser verdad y yo te estoy diciendo lo que considero que es verdad. Nada más, ese es el matiz. Lo que pasa es que dentro de eso, nuestras convicciones nos las tenemos que ganar a pulso, no aceptarlas porque sí. Nos las tenemos que ganar a pulso. Y cito al propio Jesucristo: si quieres encontrar, busca. Buscad y encontraréis. Pero hay que buscar. Hay que buscar, no lo que nos den regalado y tiene que ser así porque así lo mando. No, eso no es buscar. Eso es aceptar. Vamos ahora con el comentario de Leonardo. Ya me tenía enfadado lo de la pederastia. Recuerdo un pasaje del Evangelio en el que dice Jesús: antes de escandalizar a un niño, más les vale colgarse una piedra al cuello y tirarse al mar. Pero claro, si no han seguido ese mandato de Cristo, tampoco van a seguir el de los mandamientos, el que dice no robarás. Bueno, pues esas son palabras de Cristo. Y claro, vamos a ver, las culturas, las civilizaciones, ha habido de todo. La cultura griega, romana, eran pederastas, fíjate, eran pederastas por educación, por cultura. Nosotros decimos, ¡qué barbaridad! Bueno, pues sí, toda la barbaridad que tú quieras. Lo mismo que las setairas eran mujeres públicas y sin embargo eran sagradas. Todo lo que tú quieras. Pero bueno, en aquel tiempo ya existía la pederastia. La pederastia existe desde que el mundo es mundo. Ya existía. Y ya Jesús dijo esas palabras durísimas: cuélgate una piedra al cuello y tírate al mar. Duro. Entonces, que ahora resulte que los propios sacerdotes de esa religión, los que deben de dar ejemplo, estén ocultando todas esas barbaridades que está haciendo su propio clero, es que me resulta muy duro tragármelo. Por eso soy tan duro yo también en mis manifestaciones. Entonces, es que no creen en lo que predican. Yo lo tengo muy claro, no creen en lo que predican. Porque si creyeran, no lo harían.
Vamos ahora a conocer el comentario que nos trae Paco. Yo puedo entender que una determinada persona, aunque sea sacerdote, sea una mala persona, pero lo que no comprendo es que toda una jerarquía, desde el Papa a los obispos, se encarguen de fomentar y esconder todas esas vergüenzas y pecados. ¿Acaso no creen en lo que predican? Justo lo que yo he dicho, no creen en lo que predica. Hombre, vamos a ver, yo no quiero generalizar. Estamos hablando de una sociedad de individuos, una sociedad de personas, y cada persona es un valor en sí misma. Yo he tenido sacerdotes, yo he tenido amigos sacerdotes más hermanos que amigos, tú lo sabes, Sí. que me he sentido muy unidos a ellos, como personas de valores, ¿eh? Aparte eran curas, pero no al revés, no al contrario, ¿eh? Y estas personas, en conciencia, hacían lo que decía el Evangelio, no lo que decía la Iglesia, y se vieron perseguidos por ello. O sea, en una palabra, lo que quiero decir con esto es que cada ser humano tiene que ser consecuente consigo mismo y con nadie más, ni obispo, ni cardenal, ni puñetas en vinagre. Es su propia conciencia. También está en el Evangelio dicho por Jesucristo, por cierto, y dicho sea de paso. Y ya vamos al último comentario, que lo firma Mari Carmen. Este pontífice actual, Francisco, está empeñado en una lucha para acabar con todas esas lacras en la Iglesia. Creo que es muy sincero en ello, pero pienso que la curia está absolutamente en contra de eso. La jerarquía eclesiástica es la auténtica Babilonia en ese sentido, como los sumos sacerdotes corruptos del tiempo de Jesús. Y fíjate que aquella iglesia lo crucificó. Exacto. Yo así lo creo también. O sea, Francisco es sincero, quiere acabar con todo esto. Fíjate qué detalle, hablando de la curia. En todas partes está cayendo, porque el Vaticano así lo quiere. En todas partes las conferencias episcopales y los gobiernos están tirando del escándalo de abusos a menores y se está remediando en lo que se puede. Hasta la riquísima iglesia norteamericana se está arruinando pagando indemnizaciones, y aquí en España apenas se ha movido. ¿Por qué? Porque la curia, la Conferencia Episcopal Española, lo está impidiendo. No quiere, se está negando a ello. Luego, la gente debería de poner su fe, los llamados cristianos, deberían de poner su fe en el Papa, no en sus obispos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Evangelio. Muy bien, que vean cada cual a quién tienen delante y lo que está haciendo y cómo y de qué forma lo está haciendo. Pero lo peor de todo en nuestro caso es que tenemos un gobierno que se dice progresista y de izquierda y está tragando con ello. En fin, allá cada cual con su propia conciencia y yo con la mía, Si estoy haciendo mal, pues mira, mi culpa me vendrá luego. Bueno, pues cara a Eclepsian, el artículo que hoy nos ha leído Miguel Galindo en El Mirador. También hemos conocido los comentarios que llegan a través de tu blog. Y para la próxima semana, para el próximo miércoles, tendremos la mala educación. Exactamente. Vamos a quitar ya la iglesia, vamos a correr un tupido velo. Creo que en el anterior y yo he dejado bastante claro lo que yo quería decir y mi posición al respecto, y vamos a dedicarnos pues a otros temas que también son importantes e interesantes. Bueno, pues lo descubriremos la próxima semana con la mala educación en El Mirador, en Radio Torre Pacheco. Muchas gracias, Miguel, por venir. A vosotros, como siempre. Buenos días. Buenos días.